New York appeals court has thrown out a $500 million fine in a civil fraud case against President Trump, his family, and his company. The court upheld a lower judge's ruling that found Trump liable of fraud by inflating his wealth to secure better business deals, but called the monetary penalty of more than $515 million excessive. Chief Investigative Correspondent Aaron Katersky is here with more. So, Aaron, what went into this decision? This is a 323-page opinion from the Appellate Division's First Department, and the judges are not in agreement here, but it appears they have found that after a 3-month trial. Algunas decisiones judiciales no ponen fin a un proceso, sino que solo inician una nueva fase del sistema. El 15 de diciembre de 2025, la 11ª Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, con jurisdicción sobre los estados del sureste, emitió una decisión que pone fin formalmente a un proceso específico, pero que inaugura una nueva etapa en la tensión entre la estrategia jurídica y la responsabilidad institucional. El tribunal confirmó, por unanimidad, las sanciones impuestas al presidente Donald Trump y a la abogada Alina Habba por litigar de manera considerada abusiva contra Hillary Clinton y otros más de 30 demandados. El monto absoluto de la sanción, casi $1 millón, no es inédito en la historia judicial estadounidense. Lo que hace que este episodio se salga de lo común es la forma en que el tribunal autorizó la aplicación del veredicto. Basándose en el principio de responsabilidad solidaria, la decisión permite a la parte ganadora embargar directamente los bienes personales de cualquiera de los condenados para satisfacer la totalidad de la deuda, sin necesidad de división proporcional. En términos prácticos, esto permite iniciar medidas como el registro de gravámenes sobre bienes inmuebles, el congelamiento de cuentas bancarias y la interceptación de ingresos operativos. La siguiente fase ya no será jurídica sino financiera, y las consecuencias pueden extenderse más allá del caso original. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Al permitir la ejecución directa contra los activos de un presidente, el tribunal allana un camino procesal que, si se sigue efectivamente, hará visible algo que, hasta ahora, permanecía en el ámbito de la amenaza potencial. La transformación de propiedades, como Mar-a-Lago, en instrumentos de cobro. La formalización de este escenario no se deriva de un gesto político, sino de un mecanismo previsto en el sistema civil común. El tribunal validó la tesis de que el uso reiterado y deliberado del Poder Judicial como herramienta de intimidación política constituye un abuso institucional, y que ese abuso tiene un precio. La sanción se mantuvo no solo por la improcedencia del proceso original, sino por la constatación de que la acción judicial propuesta tenía como objetivo central el desgaste público de la parte contraria, sin fundamentos jurídicos mínimos. Para los magistrados, este patrón de conducta desvía la función de la justicia y compromete el tiempo y los recursos del sistema. Finalmente, el tribunal se negó a revisar la decisión de la instancia inferior y autorizó su ejecución inmediata. Es en este punto donde el caso deja de ser un episodio aislado y se inscribe en una secuencia de acontecimientos que reposicionan el papel de los tribunales en el contexto político institucional contemporáneo. La decisión del colegio, compuesto incluso por magistrados nombrados durante el gobierno del propio acusado, representa más que la aplicación de una multa. Funciona como un marco de delimitación institucional. A partir de ahora, el recurso al sistema judicial como extensión de la retórica pública encuentra un contrapunto efectivo. No se trata de criminalizar el litigio, sino de responsabilizar por su instrumentalización abusiva. El reconocimiento de este límite por parte de los propios pares del presidente en el ámbito judicial indica un posible punto de inflexión. El Poder Judicial no solo respondió,
sino que lo hizo con herramientas que tienen poder de inmovilización económica. Es este paso de la esfera argumentativa a la patrimonial lo que reconfigura el tablero. Según los términos definidos por el tribunal, la deuda puede cobrarse íntegramente a cualquiera de los condenados. Si Alina Habba no dispone de recursos suficientes, el cobro puede recaer íntegramente sobre los activos de Donald Trump y viceversa. Esta configuración jurídica altera el equilibrio de riesgo entre cliente y abogada, pero sus repercusiones institucionales van más allá. La lógica de la ejecución admite ahora el uso de instrumentos como el embargo de ingresos, el registro de cargas reales sobre propiedades, el bloqueo de cuentas y la cesión de créditos. Esto significa que, si ninguna de las partes paga voluntariamente la cantidad adeudada, los abogados de la parte ganadora podrán recurrir a notarios, bancos, empresas intermediarias e incluso inquilinos para efectuar el cobro. No se trata de teoría, se trata de la etapa operativa de una decisión judicial firme. Esta transformación de la deuda en acción práctica encuentra, en el contexto empresarial de Donald Trump, un terreno delicado. Las operaciones de liquidez y refinanciación son componentes estructurales del funcionamiento de su conglomerado. Al permitir la inscripción de gravámenes en los registros inmobiliarios, el tribunal no solo dificulta la venta o negociación de activos, sino que interfiere directamente en la capacidad de obtener crédito. Un inmueble en litigio registrado no es un activo plenamente funcional. Conlleva un obstáculo que restringe su movilización. Desde el punto de vista de los inversores y financiadores, esto equivale a un riesgo elevado. Y para un grupo económico que depende del apalancamiento continuo, el riesgo elevado genera una retracción automática. Para quienes siguen el funcionamiento de los mecanismos institucionales de Estados Unidos, este episodio representa un caso más en el que los límites de la actuación política en el ámbito judicial se replantean formalmente a través de decisiones técnicas. El enfoque no está en el mérito ideológico de las posiciones involucradas, sino en la forma en que se operacionalizaron. El Poder Judicial se pronuncia sobre sus propios parámetros y sobre la tolerancia a su uso como arena. Lo que está en juego, en este caso, no es solo el cobro de una deuda, sino la afirmación de un criterio sobre el uso legítimo de la estructura judicial federal. En medio de este escenario, cada vez es más relevante seguir no solo los hechos centrales, sino también las formas en que las diferentes instancias institucionales reaccionan ante ellos. Análisis como este ayudan a organizar los elementos dispersos y a comprender el movimiento general del sistema. A partir de ese momento, la decisión del 11º Tribunal de Apelaciones pasa a funcionar como vector de convergencia entre múltiples esferas del sistema. La sanción validada no solo pone fin a un proceso específico, sino que refuerza la jurisprudencia sobre los límites de la litigación estratégica en el ámbito político. En esencia, el caso remite al uso del Poder Judicial como instrumento de presión pública, algo que, aunque no se ha declarado formalmente, se ha convertido en recurrente en determinadas disputas. El tribunal no solo reconoció esta práctica, sino que la calificó de abuso. Y, al mantener la sanción, dio eficacia a este diagnóstico. La consecuencia práctica de esta decisión es el aumento del grado de responsabilidad atribuido a cada movimiento jurídico que traspasa la frontera entre la reivindicación legal y la acción performativa. Esta convergencia ayuda a comprender la posición de los magistrados, incluidos aquellos que tienen un perfil conservador o que han sido designados por aliados del propio acusado. Al confirmar la decisión de la instancia inferior, el colegio no solo señaló una unidad institucional en defensa de la integridad del sistema,
sino que también contribuyó a la reconstrucción de un límite funcional entre el derecho de petición y el uso de la justicia. No se trata de restringir el acceso a los tribunales, sino de desincentivar su uso como escenario. La diferencia entre litigar por derecho y litigar por retórica se convierte, aquí, en una línea marcada por el propio sistema. Es en este contexto donde el historial del proceso cobra mayor relevancia. El caso original, presentado por Donald Trump contra Hillary Clinton y otros acusados, se tramitó en virtud de la ley contra las organizaciones corruptas e influenciadas por la extorsión, conocida por las siglas RICO. Se trata de un dispositivo legislativo creado en la década de 1970 para combatir las organizaciones criminales estructuradas, con énfasis en los esquemas de mando y delegación de actividades ilícitas. Su uso en disputas políticas no es habitual y tampoco se consideró pertinente en este caso. Para el juez de primera instancia, el uso de esta legislación excedía los límites de la razonabilidad jurídica. Según él, la acusación no presentaba un mínimo de pruebas y carecía de fundamento. Esta percepción fue compartida íntegramente por el Tribunal Superior, lo que refuerza la idea de que la frontera institucional entre la impugnación política y el uso legítimo de la justicia no puede traspasarse con impunidad. Al mismo tiempo, el caso pone de relieve una zona de fricción entre las estrategias políticas contemporáneas y el funcionamiento tradicional de los tribunales. La judicialización de las disputas electorales, aunque no es nueva, ha adquirido nuevos contornos en los últimos ciclos presidenciales. La multiplicación de acciones que impugnan resultados, investigan a adversarios o descalifican a instituciones ha pasado a funcionar como una extensión del discurso político. Ante este movimiento, el Poder Judicial ha respondido en algunos casos con cautela y en otros con firmeza. La decisión actual se inscribe en este segundo grupo. Consolida el entendimiento de que la integridad del sistema depende también de la forma en que reacciona ante sus propias desviaciones. En el plano técnico, los fundamentos jurídicos de la decisión no se limitan a la improcedencia de la solicitud inicial. El tribunal se basó en disposiciones que regulan la responsabilidad por litigación de mala fe. En particular, las normas federales que autorizan la imposición de sanciones económicas cuando se constata una intención deliberada de engañar, manipular o sobrecargar el sistema. Estas normas tienen por objeto preservar la función del Poder Judicial como espacio de resolución de conflictos reales y no como arena o mecanismo de intimidación. La decisión, en este sentido, representa la aplicación práctica de un principio más amplio, el de que la institucionalidad también se protege a través de sus herramientas internas. Además, el episodio reaviva el debate sobre la forma en que los bufetes de abogados y los operadores del derecho tratan las acciones cuya viabilidad jurídica es claramente limitada. La responsabilidad solidaria entre el cliente y la abogada, validada por el tribunal, funciona como una alerta institucional. Impone a los abogados el deber de rechazar estrategias que comprometan la función pública de la abogacía y la justicia. Cuando se firma una petición, su contenido se convierte en responsabilidad compartida. Y, al asumir un caso con claros rasgos de litigación abusiva, el profesional del derecho se expone a las mismas consecuencias que el cliente. El Poder Judicial, en este caso, reafirma el papel del abogado como agente de la legalidad, no solo como representante de intereses privados. Al analizar el conjunto de decisiones que se acumulan sobre Donald Trump, se observa una tendencia: la convergencia de múltiples instancias judiciales en torno a una misma percepción de abuso institucional. Desde la justicia federal hasta la esfera estatal,
Diferentes tribunales han reconocido patrones de comportamiento que tensan los límites de la actuación política en entornos formales. Aunque cada caso tiene su especificidad, la acumulación de sanciones, decisiones desfavorables y ejecuciones potenciales apunta a una inflexión sistémica. El sistema, en este momento, parece estar tratando de reafirmar sus propios contornos. Ante este escenario, se hace aún más necesario seguir de forma estructurada los desarrollos institucionales, las respuestas de las diferentes esferas involucradas y la evolución de los mecanismos formales que delimitan el uso legítimo de las estructuras públicas. Son análisis como estos los que permiten comprender no solo lo que sucede, sino lo que está en disputa en el funcionamiento del sistema en su conjunto. La decisión emitida por la 11ª Corte de Apelaciones fue recibida con opiniones diversas por parte de distintos sectores del ámbito jurídico, estudiosos del sistema institucional y analistas especializados en derecho público. Para una parte considerable de la comunidad jurídica, el mantenimiento de la pena representa un punto de inflexión en la forma en que el aparato judicial ha estado lidiando con prácticas procesales orientadas menos a la resolución de litigios que al sostenimiento de narrativas políticas. En este sentido, al autorizar medidas de embargo sobre el patrimonio de un expresidente, el tribunal no solo afirma su autonomía funcional, sino que también envía un mensaje claro. La condición de figura pública no suspende las responsabilidades procesales inherentes al Estado de Derecho. Se trata, según esta corriente, de un esfuerzo deliberado por frenar el uso instrumental de la justicia como prolongación de estrategias políticas. Sin embargo, no todos los analistas consideran que este fallo sea indicativo definitivo de un cambio estructural. Los juristas más cautelosos consideran que, aunque la sentencia ha sido técnicamente fundamentada y cuidadosamente redactada con neutralidad, la verdadera prueba institucional está por llegar. Para estos intérpretes, el episodio actual puede servir tanto como señal de madurez del sistema como medida de su propia vulnerabilidad. La duda central gira en torno a la capacidad del Poder Judicial para aplicar el mismo rigor a actores políticos de otras afiliaciones ideológicas en contextos distintos. La coherencia del sistema, argumentan, no se medirá solo por la fuerza de esta respuesta específica, sino por su réplica isonómica en el tiempo. El caso también reavivó antiguas discusiones en el ámbito académico, especialmente en lo que respecta a los límites del derecho de acceso a la justicia. Aunque el derecho a recurrir al Poder Judicial es un pilar fundamental del modelo democrático, no es ilimitado. El ordenamiento prevé salvaguardias contra su uso malicioso. La controversia, en este punto, se basa en la frontera que separa el ejercicio legítimo de la litigación de su manipulación estratégica. En la situación en cuestión, el tribunal señaló indicios sólidos de conducta dolosa. Sin embargo, los expertos advierten que, en disputas menos evidentes, este mismo razonamiento puede invocarse para restringir demandas auténticas, erosionando el principio del amplio acceso a la jurisdicción. En el ámbito político más amplio, la repercusión del juicio también generó divisiones. Sectores de la sociedad civil e instituciones consideran que la decisión es una señal de la vitalidad de los mecanismos de control recíproco entre los poderes en los Estados Unidos de América. Otros, sin embargo, ven en la acumulación de condenas judiciales contra una figura políticamente relevante un posible catalizador de la desconfianza pública, especialmente entre los votantes que ya desconfían de las instituciones formales. La tensión entre la técnica jurídica de las decisiones y su interpretación política se amplía en escenarios electorales y en contextos de fuerte polarización ideológica.
El reto de las instituciones es preservar la integridad de los procedimientos sin desconsiderar la carga simbólica que estos actos conllevan en el espacio público. Paralelamente, los observadores del ámbito económico llaman la atención sobre el impacto potencial de la ejecución patrimonial sobre los activos vinculados a Donald Trump. La posible imposición de gravámenes sobre bienes como Mar-a-Lago no solo afecta a su esfera personal, sino que alcanza estructuras operativas más amplias, incluyendo sociedades empresariales, contratos de financiación y activos comerciales. El bloqueo de ingresos, propiedades y flujos contractuales compromete la capacidad funcional del conglomerado empresarial que gira en torno al expresidente. Y, a medida que otras acciones judiciales avancen hacia etapas similares, el efecto podría ser acumulativo y sistémico, afectando a las cadenas de valor y a las relaciones con acreedores, proveedores e inversores. En este contexto, el próximo movimiento corresponderá a los representantes de la parte ganadora, que ahora disponen de una serie de instrumentos legales para ejecutar la decisión. Entre las posibilidades se encuentran el registro de gravámenes, el embargo de valores y las restricciones bancarias. Sin embargo, la activación de estos mecanismos implica un cálculo estratégico. Actuar con rapidez puede reafirmar la fuerza del veredicto, pero también provocar reacciones adversas en la opinión pública. Optar por una postura más gradual puede reducir las tensiones, pero también interpretarse como una debilidad institucional. El tiempo, por lo tanto, se convierte en un factor de decisión tan relevante como los propios dispositivos legales. Además, el caso ha suscitado un delicado debate sobre el alcance de la responsabilidad de los abogados en los procesos con indicios de mala fe. La idea de que los profesionales del derecho puedan ser responsables financieramente de la conducta de sus clientes en acciones judiciales consideradas abusivas redefine la relación entre representante y representado. Los juristas que defienden esta vía argumentan que elevará los estándares éticos de la abogacía. Otros advierten del riesgo de autocensura profesional. Una situación en la que los abogados empiecen a rechazar casos con alto potencial de visibilidad o politización, incluso cuando sean jurídicamente consistentes. Este impasse aún no tiene una solución consensuada. También hay una dimensión institucional a largo plazo en juego. La actuación firme del Poder Judicial en este caso puede establecer un patrón de comportamiento institucional. La pregunta que se impone es si esta conducta se mantendrá en otros escenarios de igual complejidad. La confianza pública en el sistema depende de la constancia en la aplicación de los criterios, independientemente del actor involucrado. La isonomía no se construye solo en la teoría, sino en la práctica reiterada de decisiones basadas en fundamentos consistentes. El riesgo, si esto no ocurre, es que el episodio actual se interprete como una excepción y no como la expresión de un nuevo nivel institucional. Aunque la decisión judicial ya ha pasado a ser firme, el proceso político-institucional que ha desencadenado sigue en marcha. Los efectos prácticos aún se definirán en los próximos meses, a medida que se desarrollen acciones relacionadas, estrategias de respuesta y repercusiones en las demás esferas del sistema. El episodio ha puesto de manifiesto una característica a menudo velada de la justicia estadounidense: su capacidad para actuar como agente de contención, incluso frente a figuras públicas con un elevado capital simbólico. Lo que está en juego, de ahora en adelante, es la capacidad de replicar esta actuación de forma equitativa, sin sentar precedentes que comprometan el equilibrio entre los poderes. Para los analistas que siguen el funcionamiento institucional de los Estados Unidos de América, episodios como este son reveladores. Al observar cómo el sistema interpreta sus propios límites y cómo reacciona ante las presiones externas e internas,
es posible comprender no solo la fuerza de las normas vigentes, sino también los caminos que se están trazando para los próximos ciclos de la vida democrática.